En la lección anterior hablamos sobre los tipos de datos primitivos. Ahora empezaremos a hablar sobre los tipos de datos referenciales. Y estos son los objetos, los arreglos o arrays en inglés y las funciones. Vamos a enfocarnos primero en los objetos. ¿Qué es un objeto en JavaScript? En JavaScript utilizamos los objetos para representar cosas de la vida real. Piensa, por ejemplo, en una persona. Una persona tiene un nombre, un apellido, fecha de nacimiento. Estas son las propiedades de una persona. Y tenemos el mismo concepto en JavaScript. Por ejemplo, aquí en mi pantalla puedes ver algunas de las variables que hemos utilizado en este curso. Aquí hay una variable que se llama customer, edad y isActive. Pero estas variables están relacionadas porque se refieren al mismo customer, al mismo cliente o la misma persona. Entonces, como están relacionadas, podemos utilizar un objeto para agrupar estos valores. Por ejemplo, miren, vamos a crear un objeto. Así que vamos a asignar este objeto a una variable. Utilicemos let, luego customer, igual, y unas llaves, ¿ok? Y aquí es donde empezamos a escribir las propiedades del objeto. La primera propiedad va a ser name, y luego utilizamos dos puntos, y luego el valor que le vamos a asignar a esa propiedad. Luego una coma, y luego vamos a crear otra propiedad, age, dos puntos, y luego el valor, una coma, y luego otra propiedad, dos puntos, y luego el valor. Muy bien. Entonces, si buscas una definición de un objeto en JavaScript, también vas a escuchar que dice que es una colección de pares de propiedades y valores. Y es lo que podemos ver aquí. Un objeto es una colección de pares de propiedades y valores. Por ejemplo, aquí está la propiedad name, el valor es Leo. La propiedad es age, el valor es 30. La propiedad es isActive y el valor es true. Y como puedes ver, los valores de cada propiedad de un objeto pueden ser de diferentes tipos de datos. Aquí es texto, aquí es un valor numérico y aquí es un booleano. Así que aquí tenemos nuestro primer objeto. Ahora voy a poner un comentario aquí porque no podemos tener dos variables que se llamen igual. Esta se llama customer y esta también. Así que esto, como es un comentario, va a ser ignorado por el motor de JavaScript. Y vamos a imprimir a la consola nuestro nuevo objeto. Voy a guardar. Y aquí podemos ver nuestro objeto. Le vamos a hacer clic aquí a este triangulito. Aquí puedes ver la lista de las propiedades, age, isActive y name. En muchas ocasiones no vas a querer acceder a todo el objeto, sino solamente al valor de ciertas propiedades del objeto. Y esto lo puedes hacer de dos diferentes maneras. Una se le llama la notación de punto y la otra se llama la notación de corchetes. Mira, te voy a enseñar primero la notación de punto. Vamos a decir que solamente quieres acceder al nombre de este objeto. Entonces, la manera en cómo lo haríamos, escribimos el nombre de la variable customer y luego punto name. ¿Ok? Voy a guardar. Y como puedes ver, aquí se imprimió el valor en la consola de la propiedad name. Y claro, lo mismo podemos hacer con los demás valores. Aquí está age y isActive. ¿Ok? Muy bien. Ahora también puedes modificar el valor de esa propiedad usando la notación de punto. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, vamos a escribir customer.name igual. Y vamos a cambiarle el nombre a este customer. Y vamos a imprimir a la consola solamente el nombre de ese customer. Lo guardo. Y como puedes ver aquí, al principio creé un objeto con el nombre Leo. Luego le cambié el nombre a Anaís. Y al imprimirlo a la consola me enseña que es Anaís. Veamos ahora cómo podemos hacer lo mismo, pero utilizando la notación de corchete. Voy a borrar esto que tengo aquí. Muy bien, ahí está nuestro objeto. De nuevo imprime todo el objeto. Pero si solamente quiero imprimir la edad, ¿cómo lo haría? Después de la variable, utilizamos los corchetes y luego entre comitas ponemos el nombre de la propiedad. Por ejemplo, aquí voy a poner age. Voy a guardar y solamente me imprime el valor de la propiedad age. Puedo hacer lo mismo con name. Guardo y ahí está. Entonces se utilizan corchetes y luego entre comitas el nombre de la propiedad. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para modificar el valor de esa propiedad? Bueno, vamos a escribir nuestro objeto.
y luego corchetes, comitas y adentro el nombre de esa propiedad igual y le voy a cambiar el nombre a este cliente. Ahora voy a guardar y ahora me aparece Anaís. Creo que ya sé que te estás preguntando. Si hay dos maneras de hacer la misma cosa, ¿cuál de las dos maneras debo de utilizar? ¿La notación de punto o la notación de corchete? Bueno, la mayoría de las ocasiones utilizamos la notación de punto porque es más conciso. Por ejemplo aquí, estas dos líneas hacen lo mismo, pero la notación de punto es más breve y también hasta es más fácil de entender. En ocasiones sí queremos utilizar la notación de corchetes, porque a veces no sabemos cuál es la propiedad del objeto que queremos acceder. A veces eso se decide mientras el programa está corriendo. Miren, voy a borrar aquí esto. Y vamos a decir que es el usuario el que selecciona qué propiedades de un objeto quiere ver. Entonces si hacemos una variable que se llame selection y vamos a decir que el usuario seleccionó que quiere ver el nombre, entonces podemos poner esa variable aquí en la notación de corchetes y accede al valor de la propiedad que seleccionamos aquí. Pero eso a veces se decide mientras el programa está corriendo. Lo mismo podemos hacer con H y para eso se utiliza la notación de corchetes. En el video pasado dejamos una pregunta pendiente. La pregunta era, ¿por qué cuando le preguntamos al operador typeof qué tipo de dato es no o nulo, nos retorna que es un objeto? Bueno, esta es una de las cosas que han frustrado a muchos desarrolladores de JavaScript, que typeof nulo te retorne objeto, porque en realidad debería de decir que es nulo, no objeto. Bueno, cuando JavaScript estaba en su infancia, los que estaban trabajando en diseñar el lenguaje de JavaScript escogieron que typeof retornara objeto. Esto es algo que estos diseñadores de JavaScript reconocen que fue un error. Y lo más probable es que este error, aunque saben que existe, no se arregle. ¿Por qué? La razón es que ya hay muchos sistemas que dependen de que typeof nulo retorne objeto. Y si ellos arreglan este error en el lenguaje de JavaScript, pueden descomponer todos estos sistemas que dependen en que typeof nulo retorne objeto. Así que simplemente es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que cuando le preguntamos a typeof qué tipo de dato es nulo, nos va a responder que es un objeto. En el siguiente video hablaremos de otro tipo de dato referencial, los arrays.